Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a Ulises Rodríguez. Él es un diseñador gráfico y nos estará acompañando hoy con su charla para el WordCamp Nicaragua 2025, que habla sobre SPA para vectores. En esta ocasión vamos a ir dándole acceso a Ulises para que nos acompañe en esta sesión. Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, un gusto estar acá nuevamente. Excelente, siempre es un gusto estar con vos. Y bueno, traes tips, traes algunas buenas prácticas para trabajar con vectores. Y el día de hoy, pues, el escenario estudio. Esperamos que nos sigan en las redes sociales de las comunidades de WordPress Nicaragua, WordPress Estelí, WordPress León. Y si tienen alguna duda, vamos a estar pendientes de las redes sociales de las comunidades para poder solventar cualquier duda que tengan sobre esta temática tan interesante. El escenario estudio, Ulises, te vamos a poner la presentación y bueno, estaremos pasando tus diapositivas, solo nos indicas conforme vayamos avanzando. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, como decía Gerald, yo les voy a estar hablando sobre diseño vectorial. En este caso, la charla se llama Spa para vectores. Los tips o hacks que se pueden sacar para sacar el mejor provecho a tus trabajos vectoriales. Entonces, empecemos. Siguiente. Antes de empezar, creo que es importante tener contexto, saber quién es la persona con la que vamos a recibir la charla. Mi nombre es Ulises Rodríguez, pero en el mundo del diseño se me conoce como Liche. Soy diseñador gráfico y me especializo en el desarrollo y gestión de marcas corporativas, en donde he tenido pues, la oportunidad de participar en la creación de más de 50 marcas, tanto a nivel nacional como internacional. Cuando hablamos de pequeño a gran formato, desde pymes hasta empresas mucho más establecidas que incluso ya tienen varios años en el mercado y ya optaron por un refrescamiento, rediseño. Siguiente. Pero también es importante saber cuáles son esas cosas que me apasionan, que me gustan. Y en este caso las dividí tanto del lado de hobbies o pasatiempo y luego más concretamente del lado profesional del diseño. En el caso de los hobbies, pues soy un coffee lover, tomo mis dos, tres tacitas de café al día. Soy una cinepedia andante, siempre que necesiten alguna recomendación de cine, pues ahí estoy a la orden. Y últimamente, pues, he entrado mucho en el mundo del running, entonces estamos empezando en esa parte de salir a correr y llegar a hacer la mayor cantidad de kilómetros posible. Ya el lado profesional o del diseño, soy un ilustrador empedernido, un catador de logos, el típico que ve un logo cuando sale de viaje y se imagina cómo pudo hacerlo o mejorarlo. Y como pueden ver también, a cómo ando vestido, trato de que el amarillo sea como un color representativo de todo lo que hago y de mi marca personal. Siguiente. Asimismo, creo que también es importante ver un pequeño porcentaje de los trabajos que he elaborado, en este caso centrados específicamente en la parte vectorial, porque es lo que nos apañe en esta charla. Eh, Como pueden ver, por ejemplo, la edición del 2024 tuve la oportunidad de hacer el WAPU para el WordCamp 2024. Sí, ok, ya entrando enteramente en contenido, aquí tienen como el- la lista de temas principales que vamos a ir abordando. Va a estar dividido en un circuito de 7 pasos. Todo esto eh, bajo el contexto de que vamos a vivir un spa. Básicamente, cuando se estuvo creando el concepto de la charla,
Me di cuenta de que nosotros como diseñadores gráficos cumplimos mucho del trabajo que hace básicamente las personas que trabajan en un spa cuando se refiere al diseño vectorial. Nosotros tratamos de sacar como la mejor versión de cada uno de esos vectores, tratar de que se vean lo más eh, smooth posibles, que no se vean tensos, que tengan su mejor cara, eliminar todas esas toxinas o imperfecciones que llegue a tener. Entonces, encontré como esa relación y es como el pretexto o la manera perfecta para poder describir de manera más visual o acertada sin tener que utilizar tanto el lenguaje técnico y que todo el mundo lo llegue a entender y pueda como empatizar y, y- y poder asimilar mejor la información. Entonces, los 7 temas principales en este caso serían recepción y evaluación, el baño de vapor, que lo le sigue una ducha fría, luego de una exfoliación, en el paso 5 tenemos un descanso, luego el tan ansiado masaje y terminamos con nuestra mascarilla facial. Siguiente. Es importante también tener cuáles son esos compañeros que nos van a ir acompañando a lo largo de nuestra labor, que en este caso son los softwares, nuestros mejores amigos. En el área del diseño vectorial tenemos 3 softwares principales, que son los que tienen como mayor cantidad de mercado y los que más se utilizan. Primero tenemos Illustrator de parte de Adobe Company. Luego tenemos Figma, que tal vez está un poquito más orientado para el diseño web, pero también tiene una gran cantidad de herramientas para la parte de diseño vectorial. Y por último tenemos Inkscape, que no quería dejar de incorporarlo porque también es una herramienta muy funcional y que también y es de acceso gratuito, entonces siempre es una buena opción a tener en cuenta cuando que queremos abordar el diseño vectorial. Siguiente. Ok, empecemos con nuestra primera actividad en este recorrido, este circuito de SPA, recepción y evaluación. Como todo trabajo, todo comienza por conocer a nuestro cliente. Es la llegada, es el primer punto de contacto y un momento clave para evaluar hacia dónde debemos orientar el resto de nuestras acciones. Porque ya sea que vayamos a hacer un trabajo vectorial en solitario, que vamos a empezar desde cero, vamos a nosotros mismos a crear los vectores o la ilustración o nuestro logotipo, así como vayamos a colaborar con algún colega que ya haya iniciado previamente este proceso y nosotros nos estamos incorporando ya sea a mitad o en en una etapa ya más avanzada del proyecto, o incluso, y yo lo veo como un tercer tipo, cuando nosotros tomamos vectores de un banco de stock o un banco vectorial, porque también este tiene como un proceso distinto, ya que obviamente no vamos a diseñar desde cero, sino que vamos a tener que intervenir en vectores ya preestablecidos por algún diseñador en un banco de vectores. Siguiente. Generalmente, la recepción y evaluación, van a ver que vamos a intentar dividir siempre en el lado creativo y en el lado técnico cada uno de estos procesos, para también tener como mapeado cada una de las actividades que tenemos que elaborar para el proceso en cuestión. Del lado creativo tenemos la inducción, donde básicamente tomamos toda esa información de primera cuenta y la interpretamos y la analizamos tanto para nosotros como para los posibles colaboradores que tengamos o compañeros del proyecto. Identificar el contexto gráfico, es decir, en qué rubro o en qué
contexto se va a ir desarrollando el proyecto, porque no es lo mismo hacerlo para un proyecto full web o un proyecto que vaya a necesitar arte impreso. Y ya del lado técnico es el levantamiento de información, creación de carpetas, delimitar deadlines, toda la parte de gestión, básicamente. Siguiente. En cuanto a esos pro tips o hacks que tenemos para este primer apartado, tenemos que en la creación de carpeta yo siempre recomiendo hacer una jerarquización del proceso. Quizás en los primeros proyectos que vayan a elaborar pueda ser muy engorroso, pero créanme que a largo plazo es algo que se agradece mucho el cómo tenés ya ordenado y segmentado cada una de tus carpetas y dónde va a ir cada uno de los archivos de la misma. Yo generalmente lo divido en tres carpetas principales: el artwork, la carpeta de export y la carpeta de archivo. En el artwork es donde vamos a tener todo el proceso de diseño en crudo, nuestros archivos vectoriales como EPS, SVG o los archivos madre del programa que estamos utilizando, por ejemplo, en Illustrator es el AI, nuestros archivos de fuentes, links que necesitamos como imágenes, ya sea las que vamos a utilizar de referencia o que sacamos de stock y van a estar dentro del proyecto, y el archivo PDF, que también puede funcionar como un archivo editable dentro del apartado de hardware. Ya nuestra segunda carpeta es cuando ya exportamos o mandamos al cliente todos los archivos que mandamos al cliente. Ahí los ubicaríamos en esta parte, ya sea JPG, imagen, PNG o WebP para subir a la web. Y archivo se refiere a las versiones, es decir, es muy común que vayamos a tener distintas versiones de nuestros archivos editables, los cuales fueron descartados o son, digamos, obsoletos, pero es necesario tenerlos guardados porque muchas veces puede haber un reproceso en el cual necesitamos revisitar estas versiones anteriores y es recomendable siempre pues tener ese backup esas versiones anteriores para poder recuperar algo que necesitamos volver a utilizar, que de pronto el cliente cambió de opinión y quiere volver a unos pasos atrás y pasa que nosotros o eliminamos la información del todo o sobreescribimos, entonces nos tocaría volverlo a diseñar. Entonces, lo recomendable es siempre tener ese backup, al igual que los links que ya no son parte del proyecto o fueron descartados, pues ahí los tenemos guardados en caso de. Luego, como segundo tip, está la organización de los recursos. Eh, Esto se refiere más que todo a cómo nosotros organizamos nuestra nomenclatura. Yo generalmente utilizo esta manera de nombrarlo, que es primero la marca en cuestión, luego la campaña de dicha marca, el task o la tarea que vamos a elaborar, el tipo de adaptación y la versión de ese archivo o esa imagen ya exportada que vamos a presentar. De aquí tenía un ejemplo. En el caso de marca, por ejemplo, tenemos Tigo. Para una campaña de verano, el task en este caso es hacer ads para redes sociales y web. Y la medida que en este caso la adaptación era de 600 por 600 píxeles, una media cuadrada, pero un poco más pequeña. Y es la versión uno, es decir, que es la primera versión que nosotros vamos a presentar. En caso de que, por poner un ejemplo, vayamos a hacer varias versiones, tenemos el 1920 por 1080 o el 120 por 80 píxeles y así, para nosotros al momento de hacer la búsqueda podamos encontrar de manera rápida cada uno de los archivos necesarios a compartir. Siguiente. Luego, en la revisión de recursos, es importante, antes de nosotros pasar a ya comenzar a diseñar y los otros procesos, siempre tener en claro o haber revisitado si todo está completo en cuanto a lo que vamos a necesitar para el proyecto. Entonces, generalmente yo hago un checklist con una serie de preguntas de lo que
vamos a necesitar. Algunas de las preguntas son, ¿vienen todos los enlaces o links? ¿Los recursos necesarios para el proyecto son editables o solamente son imágenes que vamos a tener que intervenir luego desde cero? ¿Posee la resolución suficiente para el proyecto? Ya de pronto si las imágenes que nos compartieron son de muy baja calidad y va a ser utilizado para una valla, pues sabemos que no va a tener el rendimiento suficiente. Se encuentran todas las tipografías en caso de que ya sea el proyecto de una marca establecida y utiliza tipografías específicas, entonces tenemos las tipografías de esa marca. Contamos con un manual de marca, el cual nos puede servir para saber hasta dónde podemos proponer de dicha marca, como qué colores utilizar o qué tipo de diseño. Y si no, pues sabemos que tenemos cierta libertad creativa. ¿El cliente respondió todas a nuestras dudas o fue de manera escueta y necesitamos insistir en que responda a estas preguntas adicionales que no quedaron muy claro? ¿O sabemos todos los detalles de los espacios donde será aplicado? Es decir, tenemos una inducción inicial, pero no preguntamos si esto en algún futuro va a tener otros soportes aparte de no sé, inicialmente nos contrataron para social media, pero esto va a llegar a print, entonces, ¿cómo nosotros solventamos o cómo vemos a futuro, cómo se va a ver en esos espacios? Siguiente, por favor. Ya como nuestra segunda actividad tenemos el baño de vapor. Siguiente. La cual se refiere a nosotros pasar a este sauna imaginativo. Es el momento de entrar en calor en el terreno creativo y aquí es donde exponemos, nos exponemos a los primeros estímulos visuales y conceptuales, donde empieza ese brainstorming o sudamos, nunca mejor dicho, la gota creativa, todas esas posibles rutas, ese peloteo de a dónde podemos ir orientando el proyecto en base a las directrices o el brief previamente establecido en el paso anterior, donde todo fluye y se suelta y empieza a tomar forma básicamente el camino que vamos a tomar. Sí, evidentemente, al ser el área de más peloteo y idear las rutas visuales, tiene más del lado creativo, es decir, hacemos un debrief, es decir, vamos a analizar y vamos a cuestionar el brief que nos dio el cliente, hacemos nuestro brainstorming, comenzamos a bocetar, ya en esta etapa hacemos las primeras ejercicios de bocetaje, búsqueda de referencias, elaboración de mood boards. Y del lado técnico tenemos ya comenzar a idear cuáles van a ser las tecnologías que vamos a implementar, la preparación de los archivos base y la selección de los recursos de stock que ya sea vamos a brindar de nuestro lado, nuestras propias suscripciones de stock o vamos, dependiendo del contrato que haya con el cliente, vamos a solicitar al cliente que en muchos casos pues también a ellos les toca hacer la parte de pagos y gestión de estos stocks que nosotros vamos a solicitar. Siguiente. Ya pasando a los Protex o hacks, la elaboración de los moodboards, generalmente nosotros lo recomendable es utilizar herramientas online porque esto es como puede convertirse en una retroalimentación constante, ya sea con nuestros compañeros de trabajo o incluso con el propio cliente, sobre cómo va avanzando y va mutando ese mood board de cómo vamos entendiendo el proyecto. Algunos de los espacios recomendables para hacerlo es Miro o FigJam, que es de Figma. También se puede utilizar Google Slides. O en otros casos, ya en un segundo plano está Acrobat, que funciona también para dejar comentarios y dejar actualizaciones, solo que aquí sí se ocupa una suscripción de Adobe. Y Pinterest, que es una herramienta gratuita, como ya sabe, pero que no te da muchas herramientas para poder generar un mood board en condiciones.
pero que también tiene una base que puede llegar a funcionar. Ya como siguiente paso, si no tenemos acceso o no estamos familiarizados con las herramientas anteriores, podemos llegar a usar la herramienta de mensajería que está en nuestro espacio de trabajo, ya sea Slack, Teams, Discord en algunos casos, y crear el mood board en conjunto por medio de esos canales. Y por último, si no tenemos la capacidad o el acceso de presentar en caliente en un equipo de trabajo o al cliente y solo podemos crear nuestro mood board de manera offline, lo recomendable sería cada cierta, evidentemente, generar un deadline de en esta fecha vamos a tener una reunión con nuestro cliente para presentar dicho mood board y así trabajamos todo evidentemente de manera offline, pero lo montamos en una presentación y en la fecha de deadline nos unimos a una llamada y ahí ya desglosamos y discutimos el mood board. Evidentemente no es la mejor práctica porque eso nos come tiempo. eh, Tendríamos el feedback del cliente hasta que pase esa reunión y no habría como una retroalimentación en caliente, pero en muchos casos, en muchos trabajos no hay de otra, entonces eh, es como la opción que nos queda. ¿Sí? Aquí también quería desglosar en la búsqueda de referencias algunas de las que yo visito generalmente para, para dónde puedo encontrar esa inspiración que vaya a servir para mi proyecto. Entonces enlistaba primeramente en Instagram algunas de las cuentas que yo utilizo o revisito para buscar esa referencia. Primero, en el área de logos tenemos a BM Nix, Logo Inspiration, Contra Socio, son específicamente, en este caso, más del área de vectores. Intenté de curarlo de que fuese algo que sirviera más del área de diseño vectorial. Luego, de la síntesis, es decir, cómo hacer trabajos vectoriales más sintetizados, cómo llegarlos a su mínima expresión, pero que sigan entendiendo. Creo que los mejores ejemplos están Monochromatic Institute, Steven Roddick, Double Creative. Son como buenos ejemplos para saber cómo poder sintetizar de manera idónea y que siga funcionando un trabajo editorial. Y luego hacks de estilos o tutoriales sobre cosas muy en concreto, como cómo hacer un efecto o cómo aplicar una herramienta. Están estas cuatro cuentas que son muy buenas. Tenemos a OJ Sid o Pixeladam, Woody CEO. Ahí tienen todas esas opciones que seguramente van a encontrar muchos reels o hacks para atacar un efecto en específico que quieren llegar a lograr. Entonces, ellos lo tienen muy bien explicado. Y ya del área web, alejándonos de Instagram, las webs que yo utilizo para buscar referencias son tanto Dribble, Brand New, que es una página curada específicamente de branding, eh, que tiene un costo de suscripción, no es muy caro, si no mal recuerdo, solo son $2 al mes, pero que es muy buena porque cura rediseños o refrescamiento o nuevas marcas a lo largo del mundo, muy bien explicados y muy bien detallados sobre cómo fue el trabajo creativo o el raciocinio detrás de cada una de las decisiones. Entonces, tienen una base enorme que data desde el 2012, creo. Entonces, ya pueden encontrar alrededor de 800, 900 ejemplos sobre branding. Y luego tienen Packaging of the World, que es igual muy parecido a Brand News. Esto tiene la ventaja de que es gratuito, pero es específicamente solo sobre trabajo de packaging. Siguiente. Ahora, en el área de implementación de tecnologías,
hay algunos plugins o presets que yo recomiendo utilizar siempre. Esto es muy situacional también de los plugins que pueden llegar a utilizar, pero por ejemplo aquí que traté de incluir tres que son para mí fundamentales, que son en el área de grids o generación de grids. Al menos en Illustrator está el Keys Drafter o el Grid and Maker Generator, que son plugins que uno que puede generar eh, de manera rapidísima en segundo un grid o una grilla, básicamente, que nos vaya a servir para seguir al momento de hacer nuestro logotipo, icono o trabajo vectorial. Luego, en el área de Brush, que son muy importantes, yo siempre utilizo Pixel Buddha, que es una página, un market, donde venden brushes muy buenos, muy completos, a un precio muy asequible, donde pueden encontrar, si no quieren hacer su brush desde cero o no saben cómo hacer un estilo gráfico en específico, pueden utilizar un brush, ya sea hacer un estilo más grafito o Tooncast, etcétera. Pueden encontrar brushes ya hechos por la comunidad o otros diseñadores en Pixel Buddha. Y en paletas de color, para trabajo impreso, yo siempre recomiendo, Illustrator al menos trae una, una- un banco o una paleta básica, pero muchas veces no está completo todos los pantones que puedes llegar a utilizar. Entonces, le recomiendo buscar los ACB de Pantone, ya sean Solid Uncoated y Solid Coated, para tener una pantonera más completa y poder verificar si los colores que están utilizando corresponden o vayan a verse igual ya cuando sea el trabajo final y cuando ya salga impreso su arte. Luego, en la preparación de archivos base, tenemos algunos ajustes y valores de documento que yo generalmente recomiendo utilizar. Del área del CMYK, eso ya también es muy situacional, de lo que el proveedor que vayan a imprimir solicite, pero por lo general con el SWOT V2 más que suficiente, es el que más se utiliza, y variar entre estos DPI. 400 DPI cuando sea un trabajo inmenso, evidentemente una valla o algo, gigantografía. 300 como mínimo, incluso para trabajos en revista. eh, Perdón, como máximo, y como mínimo 150 dpi, no bajar de 150 dpi, porque si no, ya sus trabajos no se van a ver de una buena calidad si bajan de esos dpi cuando vayan a imprimir. En RGB es totalmente lo contrario. Como estamos utilizando pantallas, lo recomendable es mm, no, mínimo y al mismo tiempo incluso máximo 72 dpi, ¿no? Mantenerse siempre en ese umbral es más que suficiente, porque si subimos mucho va a ser que nuestro archivo pese más de lo necesario, va a pesar innecesariamente sin que se vea un cambio notable. Si le pondremos 300 dpi es casi como que se vea los 72 dpi como lo vayamos a ver en la pantalla, y menos de 72 dpi a veces tiende a verse pixeleado. Y el formato general, al menos en Adobe, es generalmente el 1998 RGB, con ese es suficiente. A su vez, en la organización de capas, es importante, ya vimos en el punto anterior que nosotros organizábamos los archivos, pues aquí también es importante organizar dentro del archivo, ya dentro del software, nuestras capas, para que no haya ningún desorden y podamos nosotros apagar o eliminar o seleccionar lo que necesitemos sin que nos afecte otros vectores que tengamos dentro de nuestro archivo, eh, y podamos bloquear información o segmentar la información en específico. Entonces, yo lo que hago es dividirlo en las capas en en nuestros cuatro sectores, nuestros cuatro grupos, que serían las guías tanto del trabajo de diseño digital como las guías de impresión, tenerlas en una capa aparte. Luego los comentarios o el feedback, eh,
que recibimos del cliente o de nuestros compañeros, siempre es bueno tenerlo fuera de la mesa de trabajo en alguna parte para tenerlo ahí vislumbrado y que no se nos olvide, porque muchas veces tenemos una serie de comentarios extensos, entonces tenerlos aparte en una capa, el diseño en cuestión, donde vamos a diseñar en caliente, y las referencias también tenerlas aparte, para que no estorben o no molesten al momento de diseñarlas, pero que evidentemente siempre estén ahí. Y como digo, en cualquier momento nosotros apagamos cualquiera de estas otras capas y que no nos esté molestando, o incluso cuando nosotros mandemos a otra persona que no tenga ese gran desorden de cosas y le abrume al abrir el archivo, sino que vaya a lo que necesiten. Él no tiene por qué ver los comentarios o ver las referencias. Siguiente. Por último, en esta área creo que es muy importante y por eso lo quería resaltar en grande y dejarlo aparte. Cuando ustedes busquen sus referencias, hay una mala costumbre de buscar en el mismo industria, en el mismo rubro en el que vamos a trabajar. Es decir, vamos a hacer un trabajo editorial para una cafetería y buscamos referencias solo en cafetería o en el propio producto de café. Yo lo que recomendaría es buscar referencias de qué es lo que se hace fuera de la industria para no tratar de caer en lo mismo que siempre hacen todo el mundo en otros trabajos de diseño. Buscar a pensar un poco fuera de la caja, como comúnmente se dice, y ver qué otros tipos de acabados se puede llegar a hacer. Por ejemplo, yo ahorita actualmente estoy trabajando mucho en el área de cigars, de puros, y uno de los rubros que visitamos mucho fuera del área de puros es el área de whisky, vinos o otros tipos de bebidas alcohólicas, porque tienen acabados mucho más premium que pueden llegar a aplicarse en el área de puros como tal. Pasamos a la siguiente. Como tercera actividad tenemos lo que es la ducha fría, la cual es, después de nosotros tener todo este ejercicio creativo, todo este peloteo de ideas locas, es momento de cuestionarlas, es momento de hacer eh, ese shock revitalizante o esa ducha fría que nos ponga o nos haga un stop. Ya nosotros desglosamos o tiramos todas estas ideas locas, es momento de cuestionarlas, es momento de saber si tienen si tienen pie a funcionar a futuro en base a los lineamientos que tiene el brief o el contexto del proyecto, si va a llegar a funcionar. Es, eh, es como ese primer filtro que nosotros tenemos de manera interna. Si los conceptos que peloteamos son innecesarios, si los elementos están intentando calzar de manera forzada o solo son distracciones visuales al momento de cumplir ciertos requerimientos o ciertos objetivos. Siguiente. Este igual está dividido en creativos y técnicos. Del lado creativo tenemos el cuestionamiento interno, la selección de las rutas visuales o conceptos que peloteamos, cuáles vamos a escoger. La elaboración y presentación ya de los key visuals y cómo se responde al feedback del cliente. Del lado técnico tenemos la de comenzar a hacer la depuración de vectores, adaptar recursos, comenzar a archivar el draft o todos esos referencias que nosotros peloteamos en el sauna, pero que igual queremos conservar porque siempre es bueno tener como ese backup, como mencionaba antes, que puede llegar a revisitarse en algún momento y comenzar a hacer las pruebas de rendimiento. Siguiente. Del lado de Protix, en la depuración de vectores, siempre recomiendo utilizar cada cierto tiempo el modo de vista de contorno. En Illustrator es control o comando si están desde Apple, más Y, y les va a pasar a hacer una vista
no tan detalladas, sin colores, donde pueden ver de manera más técnica o más cruda cada uno de los vectores que estén en el archivo. Porque muchas veces nos pasa que creamos por error vectores que no tienen ni stroke ni relleno, entonces no se ven, están invisibles, pero están ahí. Entonces, siempre estar visitando este modo de vista para poder eliminarlo. En Inkscape pueden hacerlo de control o comando +5. En Figma no hay como esta vista como tal, pero pueden llegar a ella por medio de plugins como Outline Stroke o Simulator. Como mencionaba, se utiliza para inspeccionar vectores invisibles, para fundir forma eh, preestablecidas, es decir, que nosotros descargamos un vector de stock y, y estos vectores tienden a tener ser completamente editables, entonces tienden a tener muchos estilos, formatos o efectos, entonces pesan demasiado y una de las, si nosotros solo utilizamos algo en específico de ese archivo de stock, lo que podemos hacer es expandir y luego fundir este vector para que no nos pese, para que no pese tanto. O también utilizamos esta vista para cerrar vectores sueltos que no están unidos de la manera correcta, que visualmente, como lo vemos de manera común, pareciera que sí, pero cuando pasamos esta vista podemos ver, vislumbrar que no es el caso y es importante pues que estén pulidos o estén cerrados siempre como deberían ser. Igual, como mencionaba, expandir estilo. Importante aclarar, también dejando una copia preliminar por si queremos regresar a un estilo anterior, pero que queremos hacer una modificación, ya que saben que al momento de expandir estilos o fundir, pues perdemos ese efecto y no podríamos editarlo a menos que regresemos a su versión anterior. Aquí ya comenzamos a archivar los archivos del draft, hacemos el backup, que como digo, voy a parecer un disco rayado, pero es importante siempre remarcarlo, tener ese backup o esa copia de seguridad. De referencias descartadas o versiones editables de vectores anteriores. Y también es importante esto, irlas renombrando y mantener ese orden de sus archivos, renombrarlos y dejarlos separados en las carpetas que vimos en el primer paso. Ya cuando sabemos que hay un umbral o un punto importante del proyecto que ya pasamos a una siguiente etapa, entonces guardamos ese archivo, lo nombramos como draft o número 1, lo pasamos a archivo y pasamos al siguiente como una copia del mismo y ahí comenzamos a seguir trabajando la siguiente versión. Actividad del circuito número 4, que sería la exfoliación, la cual se refiere a ya ir adaptando tras las primeras rondas de desintoxicación, en el primer feedback del cliente, ya en el momento de abrir cada poro y eliminar los residuos que quedan. Comenzamos a aplicar a los cambios que nos mandó a hacer el cliente luego del feedback, pequeños o grandes, es la fase de buscar y remover esas células muertas del proyecto, detalles innecesarios, trazos que sobran o ideas que ya cumplieron su función y que ya no son necesarias dentro del proyecto, ya no aportan más. Pulimos todo para que los archivos pesen menos, respiren mejor y que tengamos todo ese desorden visual en nuestras mesas de trabajo. Aquí ya tenemos cada vez menos cosas del área creativa, ya solo cuestionamos los cambios del cliente, si los cambios del cliente están en línea de lo que el brief nos indicó, o, y en base a eso hacer una contrapropuesta, como nosotros también, aparte de eso, no vernos solo como una herramienta de diseño de que el cliente diga pongamos un punto K y ya, es siempre vislumbrar
esa función que tenemos de que también le cuestionamos, pero ese punto nos aplica, nos beneficia, nos da alguna oportunidad, nos da valor, o solo está ahí por un capricho. Entonces nosotros hacemos siempre esas contrapropuestas con nuestro cliente y como profesionales o expertos de dejarles en claro nuestras recomendaciones. Del lado técnico es la actualización de los deadlines, la implementación del feedback del cliente, como mencionaba, y la primera optimización de nodos, que ya vamos a ver esa parte un poquito de manera más extensa. Siguiente. Como primera optimización de nodo, no es realmente un gran problema, pero esto puede marcar la diferencia entre un archivo vectorial de alguien, de un diseñador al siguiente nivel, de un profesional, de alguien que lleva años en el rubro, o incluso por ya verlo desde un diseñador junior a un diseñador senior o semi-junior, etc. Aquí ya les comenzó a comentar o mostrar algunos de los hacks o products necesarios para poder llevar ese diseño vectorial al siguiente nivel. Entonces, lo primero sería los trazados, limpiar esos trazos mientras se mantiene seleccionado, ver cuáles son esa cantidad X de nodos que estamos utilizando. Hay herramientas automatización de parte de Illustrator que pueden hacerlo con Control, Shift más T en Illustrator, o utilizando el plugin Simplify Path. También pueden ir directamente a este efecto utilizando selección. Ok, seleccionen el archivo, el vector en cuestión, luego se van a la subventana de selección. En selección van a trazado, y en trazado ahí tienen una, eh, una herramienta que se llama, o una opción que se llama simplificar, lo cual va a hacer que simplifique todos los vectores o nodos que el propio programa identifique que no son necesarios para que no se deforme nuestro diseño y que siga viéndose de la misma manera, pero con menos cantidad de nodos. En Inkscape o Figma también está un plugin que se llama Booleans, que pueden utilizar pues para limpiar dichos vectores. Ya como siguiente opción, si no es suficiente o siente que por la forma de su vector los plugins no están funcionando de la manera correcta y siente que más bien les deforma su diseño, lo que toca es hacer una limpieza manual, ir nodo a nodo, limpiando cada uno de esos que no sean necesarios, eliminándolos con la pluma en la vista normal. Y aquí ya no recomendaría utilizar la vista de trazado, porque los nodos generalmente sí se ven, pero no son tan visuales y son mucho más difíciles de localizar. Entonces lo recomendable sería seleccionarlo en la vista normal. Y luego aquí tenía un ejemplo de cómo identificar cuáles son esos nodos innecesarios. Por ejemplo, si tenemos una forma cuadrada, sabemos que nuestros nodos están, lo que forman esa línea están en cada una de las esquinas, pero muchas veces se generan nodos en esa intersección, en esa línea, de un extremo a otro, que si los eliminamos, no va a afectar la forma, porque al igual estamos haciendo una forma totalmente recta. Entonces, por ejemplo, ahí tienen esos casos donde pueden ir eliminando esos nodos. Entonces, en la primera en la primera figura, perdón, tienen los nodos innecesarios en la parte superior de la línea, o en la parte derecha, o en la parte inferior, los que están rellenados en negro. Y ya en la siguiente figura ya no están presentes, igual se va a ver la misma forma, no va a afectar el diseño. Siguiente. También un buen ejercicio que pueden hacer para poder identificar y poder familiarizarse con el proceso de llevar los vectores a su versión más limpia y más optimizada, es tomar un logo, el logo que ustedes quieran, el con el que mejor se sientan, e intentar replicarlo con la menor cantidad de nodos posible. Yo aquí, por ejemplo, les traía el logo de Puma,
de cómo podría llegar a hacerse con la menor cantidad de nodos posible, sin que sobren o falten. Eh, También insto acá, si alguien puede, una idea de hacerlo con incluso menor cantidad de nodos y que quede de la mejor manera posible, pues bienvenido sea. Es un ejercicio muy enriquecedor para ir practicando tanto tu, eh, eh, el saber dónde irían los nodos principales, tu eh, vista espacial o saber muy bien cómo se comportan cada uno de las anclas o de las líneas en cuestión de nuestros nodos, de nuestros vectores. Siguiente. Como actividad número 5 tenemos el descanso. Ya en esta etapa ya hemos trabajado por 4 actividades anteriores en nuestro proyecto y muy probablemente estemos en un espacio que necesitamos un descanso. Necesitamos tanto para agarrar fuerzas o nuevos aires como para ver desde otros ángulos nuestro proyecto. Siguiente, por favor. Entonces es el momento de relajarse y darle al cuerpo ese respiro. Esta pausa es clave para reponer energías, recubrir perspectivas y preparar para ya lo que vendría siendo el tramo final del circuito. Es una etapa ideal para observar, como decía, de nuevos ángulos y detectar detalles que antes tal vez por el fogueo o por el estrés que teníamos de estar en constante trabajo no habíamos percibido antes. O incluso es un buen momento para comenzar a mandar el proyecto a un focus group o a personas ajenas al proyecto, obviamente todo mientras cumpla los lineamientos de confidencialidad, pero que puedas compartirlo a personas fuera del equipo y ellas puedan darte otras perspectivas o otro análisis que tal vez el equipo al estar en ese constante trabajo no notó. Siguiente. Del lado creativo es la introspección, en analizarse tanto a ti mismo como proyecto, la búsqueda de referencias adicionales que siempre vienen bien, despejar la mente, salir a caminar, lo típico, y hacer otro tipo de actividades que siempre ayudan. Y del lado técnico es la reorganización de carpetas o recursos y revisitar esas referencias eh, o moodboards que inicialmente nosotros presentamos en nuestra actividad 2, que es el sauna, porque muchas veces con los cambios, nosotros tener nuestro moodboard aprobado por el cliente, eh, debido a la gran cantidad de cambios y el mismo proceso, tendemos a tomar caminos desligados del moodboard que inicialmente queríamos proponer. Entonces siempre es bueno ir revisitando ese moodboard inicial para así cuestionarlo. ¿Estamos yendo por buen camino? ¿Estamos haciendo un buen trabajo o estamos cumpliendo los objetivos que nos pusimos en primer lugar? Siguiente. Del área de Pro Tips es la reorganización de carpetas, mantener actualizado siempre el proceso de donde pusimos nuestros links, donde tenemos exportado cada una de las cosas que, que presentamos al cliente en imágenes, nuestra organización de archivo de los drafts y como vamos a hacer referencias, tratar de buscar referencias adicionales siempre de algo que se puede incluir en el proyecto, algo nuevo, hago el recap ahí de tratar de que sus referencias sean de una industria ajena a la que están trabajando. ¿Siguiente? Como actividad número 6 del circuito tenemos el masaje, que es una, diría, tanto para los clientes como para nosotros como diseñadores, es nuestra actividad favorita, ya van a ver por qué. Es como es el circuito o actividad que nos indica que ya casi estamos terminando con el proyecto, ya estamos en la etapa final y es hora de estirar y relajar esos músculos creativos que tras todo el proceso han pues, ido soltando toxinas y han ido creando tensiones y es momento pues de ya sabemos que lo que vamos a mandar está aprobado, pero como frikis que somos del diseño, necesitamos ya darle su última ojeada y última optimización. Entonces, como digo, suele ser la parte favorita, tanto del cliente
como el especialista en cuestión, nosotros los diseñadores, y es momento de pulir, alinear y embellecer todos los resultados que comienzan a brillar ya del trabajo final. Ya evidentemente de este lado no tenemos áreas creativas porque ya tenemos todo aprobado. Esta actividad ya la aplicamos cuando ya tenemos todo aprobado 10 veces por el cliente. Entonces ya solo tenemos prototypes o actividades del lado técnico. Son los ajustes superfluos, segunda optimización de nodos, refinamiento de curvas, espacio y contorno de los propios nodos y la segunda revisión de trazado. Siguiente. Y aquí es donde quería incluir para saber que mis nodos y mis vectores están viéndose de la mejor manera posible, de la manera más smooth o manera más profesional posible. eh, hay una regla no escrita o un concepto llamado la ley de la ranita triste o el triángulo mágico, que es básicamente esta vista de por ejemplo, cuando hacemos un círculo, una curva, tiende a aparecer a la cara de una rana triste, en el primer ejemplo no se ve tanto, pero ya en el segundo ejemplo, que es más acercado a esta otra segunda manera de llamarlo, que es el triángulo mágico, ahí está la ranita triste, que es como ese parteaguas de saber el ángulo la forma en la que yo estoy aplicando mis nodos con las líneas está en su mejor versión posible. Se usa para señalar errores como vectores desalineados o deformes, curvas mal tiradas, anclas que no coinciden entre sí, nodos desordenados o tirados sin suavizar, puntos de ancla o manecillas torcidas, superposición incorrecta de formas que generan huecos, bordes dobles o cortes extraños. Siguiente. Y aquí un ejemplo de cómo no debería verse algo. Por ejemplo, algunas alturas distintas del nodo. Pues, el nodo izquierdo está mucho más alto que el nodo derecho y obviamente hace que se vea desigual. Aquí, evidentemente, yo traté de traerlo eh, con ejemplos muy drásticos para que sea más notable el error. Pero evidentemente al momento de que ustedes estén diseñando van a ser más sutiles, pero para identificar dónde buscar, dónde identificar cuáles son los errores que puede tener, o puntos de mejora, mejor dicho, que puede tener su trabajo vectorial. O el nodo está fuera de dicho triángulo, que es como mencionaba el triángulo mágico, lo cual hace que, por ejemplo, su curva se vea más hacia la izquierda o hacia la derecha. Y los nodos innecesarios que tienden a generar fracturas. Por ejemplo, en la tercera figura, eh, tienen nodos que no son necesarios para la curva y hace que se vea como que estuviese quebrado, como que estuviese fracturada la curva. Entonces ahí saben dónde identificar y dónde tienen que borrar para que se vea completamente smooth, completamente bien. Siguiente. Disclaimer, evidentemente no todos los vectores son iguales y no en todos se va a poder formar la cara triste de la ranita o el triángulo mágico, pero es como ese punto de partida para saber cuáles son las reglas y una vez sepan identificar las reglas, como alguien ya profesional, ya es momento de romperlas. Entonces, aquí ya he mostrado ejemplos de si tienen un nodo que es full triangular o el nodo no está de la curva no está a los lados y tienen un nodo en la parte superior, o es una curva solo de un lado y la intención es que sea recto como de un triángulo del lado derecho, o por último, si la intención es que no sea full un círculo perfecto, sino por ejemplo hay, el lado izquierdo sea la curva perfecta, pero por el diseño, por el tipo de ilustración y con lo que están haciendo el logo, la curva del lado derecho tiene que ir hacia abajo. Entonces ya ir explorando, ir sabiendo, identificando cuáles son esos puntos de mejora cuando ya estemos rompiendo las reglas, porque como digo, evidentemente no todos los nodos se van a ceñir a una estructura o un organismo igual en todos los casos.
También si están iniciando en el apartado de vectorizar o el trabajo vectorial, recomiendo mucho la práctica de soltar la mano, de familiarizarse con la herramienta, el conocimiento espacial y el ajuste óptico. Para ello, yo os recomiendo mucho una web llamada The Berserker Game, que es básicamente una web interactiva donde con el mouse te va a ir generando distintas formas a manera de ejercicio que nosotros tenemos que ir replicando con vectores. Cada vez vamos a iniciar con una simple línea, luego un triángulo, luego un cuadrado y así se van a ir complejizando más y más y más y más para que ustedes sepan y ejerciten cómo se utiliza la herramienta de la pluma en este caso, por ejemplo, para poder hacer cualquier forma posible. Otros espacios, otras herramientas que pueden utilizar. Está el Adobe Pen Tool Game, que es muy parecido a The Bezier Game, pero es de Adobe. El Boolean Game es otro gratuito. O Adobe también trae o tiene un banco enorme de tutoriales y archivos en su propia web, donde pueden encontrar todo tipo de documentación. O está Linearity Pen Tool Blog, que es un blog que desglosa muy bien o explica muy bien para gente primeriza el cómo hacer tus trabajos vectoriales o cómo identificar cuáles son las partes de de los vectores, qué es un nodo, qué es una línea, etc. Por último, nuestra última actividad sería nuestra mascarilla facial, la cual se refiere a no podemos irnos sin aplicar esos últimos retoques estéticos, lo que literalmente se convierte en la cara del proyecto. Esta es la fase donde definimos lo que la marca la diferencia entre un buen trabajo y uno verdaderamente excepcional, o sea, un trabajo bueno y uno de alto nivel. Del lado creativo, pues solo agregar detalles finales que surgieron conceptuales. Y del lado técnico, expansión y unión ya de los vectores finales, tercera revisión de trazado, limpiar capas y exporte final. Expansión y unión de vectores finales. En el proceso tendemos mucho evidentemente, a dejar los vectores editables porque en caso de cambios es necesario. Pero ya cuando nosotros vayamos a hacer el exporte final, lo recomendable es fundir o expandir esos vectores e incluso unirlos entre sí. Esto por el hecho, número uno, no queremos que el cliente, en caso de vaya a hacer cambios que vayan a afectar el diseño que nosotros entregamos y que consideramos que era el correcto, además de que y hace que optimice el archivo en cuestión. Eso anudado a limpiar cada una de nuestras capas. Una vez aprobado el diseño final, eliminamos las guías que ya no son necesarias para el cliente, a excepción de las guías de impresión, que es así, pues, es necesario que se mantenga, porque pues, como no lo vamos a mandar a un proveedor o un segundo diseñador, él necesita tener esas líneas guías para que las lea la máquina que vayan a utilizar. Ahí ya eliminamos en la capa de comentarios del equipo o nuestra, eliminamos otros assets que no quedaron aprobados de nuestra mesa de trabajo, eliminamos la capa de referencias, por ejemplo, también que no es necesaria que esté, solo ocuparía espacio y nosotros lo que queremos, nuestro objetivo es que el archivo esté lo mejor optimizado y pese lo menos posible. Eliminar estilos de símbolos o paletas de colores sin utilizar. Por ejemplo, nosotros al momento de hacer un efecto, tal vez lo hicimos por medio de un símbolo. eh, Eliminamos ese símbolo de la librería, del archivo, eliminamos, como digo, las capas que ya no utilizamos y eliminamos todos los efectos que no sean necesarios, porque ya trabajamos el archivo en crudo totalmente, vamos a lo que es. Muchas veces también pasa que en la pestaña de muestras tenemos una cantidad obscena de colores que al final no fueron aprobados o no fueron parte del archivo final, entonces también la idea sería eliminar todos esos archivos.
Y por último estaría la parte de quitar máscaras o pistas de separación, que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Quitar máscaras, muchas veces también dejamos máscaras dentro del archivo, porque evidentemente es lo más rápido al momento de exportar o que lo ve el cliente. Pero muchos diseñadores tienden a dejarlas incluso en el archivo final y esto no es recomendado ya que hace que hayan peso adicional o no haya o no esté optimizado de la mejor manera el archivo en cuestión. Entonces aquí les mostraba un ejemplo de una ilustración que hice hace unos meses. Tenemos primero la vista normal. Luego tenemos la vista en trazado con contorno sin pulir. Si pueden notar, por ejemplo, en la parte inferior que hay unas esquinas que sobresalen fuera del celular o hay vectores invisibles innecesarios. Entonces nosotros antes de mandarlo como ya como archivo final, lo que hacemos es pulir ese contorno. Ya una vez estuvo aprobado, evidentemente sabemos que no va a haber cambios, entonces podemos hacer este proceso de eliminar todos esos vectores innecesarios que aunque estén invisibles, pues están ahí y pueden afectar la optimización del archivo, tanto en web como en print. Y en el exporte final, aquí hay algunos tips que yo utilizo, que ya sea, si tu diseño no tiene texto, puedes hacer que al momento de exportar, Illustrator tiene una opción la cual se llama exportar solo para o utilizar que los vectores están optimizados solo para los propios vectores como tal y que deje de lado todo lo que sea o le identifique como archivos de texto. O en el caso contrario, si nuestro archivo tiene muchísimo texto, pues lo que haríamos es optimizar para texto. Luego tenemos el ajustar, si nuestro archivo vectorial o nuestra imagen pesa demasiado, podemos utilizar este hack de llegar a hacer la calidad de la imagen hasta el 85% de su calidad para reducir el peso. Esto haría que pueda perder considerablemente el peso, puede poder bajar una gran cantidad de megabytes sin que se vea afectada su resolución, sin que se vea de verdad importante el cambio de resolución o que se vaya a ver pixeleado. En recursos para web, si vamos a nosotros a hacer iconos o ilustraciones que van destinadas a ser utilizadas en web, lo recomendable siempre va a ser utilizar SVG, que es el formato vectorial global por excelencia, ya que es mucho más liviano, es escalable e incluso responde a cambios de estado o animaciones que se pueden utilizar ya en código como JavaScript. Si tenés el archivo en SVG, JavaScript puede decirle que cuando, no sé, si nuestro logo es negro, cuando esté en un fondo negro, él lo va a identificar y va a pasar a blanco, por poner un ejemplo. Utilizar herramientas de comprensión online para el formato final que ocupas exportar, porque esto ya es del lado de herramientas artificiales, porque muchas veces nos pasa que incluso Illustrator o Photoshop Figma o Inkscape, como mencionaba antes, no están totalmente optimizados por la naturaleza de todo lo que la información que ellos tienen que identificar o interpretar. Hay maneras de incluso llegar aún más allá de la compresión de esos archivos. Entonces yo recomiendo I Love Image o Image to Go, que son webs, son páginas online eh, que con inteligencia artificial hacen como un segundo proceso de optimizar aún más esas imágenes sin perder calidad notablemente. Y por último, una recomendación también es tratar de subir la imagen final desde el dispositivo de donde se creó. Porque en ese proceso de mandarlo por la nube o servicios de mensajería, aunque sea en HD, en su opción en HD como tiene WhatsApp o mandarlo como documento o en un zip,
siempre hay como metadatos que se llegan a ponerse dentro de su archivo de metadatos adicionales. Entonces, lo recomendable siempre es que la persona desde la web perdón, desde el dispositivo, la computadora que se creó, desde que se exportó, que sea la misma que lo suba, ya sea a redes sociales, a la web o donde se vaya a utilizar. Siguiente. Y básicamente esa sería mi presentación. Este es el fin del circuito de todo el spa. No sé si entonces aquí vamos a tener un espacio de comentarios o eso es algo que vamos a ver directamente ya lo que vayan a dejar en el video. Y les dejo mi Instagram. Muchas gracias, Ulises, por esa presentación muy interesante, poder aprender, sobre todo de mi parte, el no tener ese expertise de creativo, de diseñador, poder aprender un poco de cómo se vectorizan esos elementos que luego como desarrollador suelo utilizar en los sitios web. Me gustaría consultarte antes de cerrar, qué tips le dejas a las personas que como yo no son diseñadores y tal vez quieren al menos tener las pinceladas de cómo preparar esos vectores o cómo trabajar temas de elementos para web. Ok. Eh, Evidentemente, lo primero sería familiarizarse con el software, que es como siempre el primer paso, saber cuáles son las ventanas y los actores que tiene dicho software. Existe una infinidad de tutoriales en YouTube o de blogs. Creo que incluso algunos de los que hay en la presentación pueden servirle, que tienen como una perspectiva de un inicio de principiante, donde puedan encontrar cada uno eh, de esos acápites. Eh, Recomendaría empezar con Figma porque es el que tiene, aparte de ser un servicio gratuito, tiene como una función mucho más intuitiva para principiantes de cómo trabajar vectores, es mucho más sencillo. Ya Illustrator es un poco más complicado, igual Inkscape. Pero mi recomendación al mismo tiempo sería luego de haber aprendido Figma, si quieren hacer algo un poco más complejo a futuro, la idea siempre sería pasarse a un archivo, a un software full de diseño vectorial como Illustrator o Inkscape. Y de ahí, igual, ya una vez sabido cómo utilizar los softwares, es cuestión de aprendizaje de tutoriales o de ir a herramientas poco a poco. Igual ahí dejé eh, una serie de cuentas de Instagram que tienen tutoriales muy específicos de las herramientas. Ok, muchas gracias, Ulises, por eso, por esas recomendaciones. Sí, mientras estabas presentando aproveché y visité algunas de esas recomendaciones y totalmente me abrió la mente a querer explorar esta temática tan interesante y que nunca está desligada, ¿no? El desarrollo de software y en este caso de WordPress. Eh, Como parte de la comunidad de WordPress Nicaragua, como parte de la comunidad de WordPress Estelí, pues les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan a Ulises, que cualquier duda que tengan con respecto a esta temática puedan hacernos esos comentarios a través de las redes sociales de la comunidad de WordPress Nicaragua, de la comunidad de WordPress Estelí, de la comunidad de WordPress León. Son las comunidades actualmente activas en el país, pero siempre estamos tratando, ¿no?, de poder compartir como una sola comunidad, aunque estemos en diferentes ciudades. Así que la invitación es que formen parte de estos eventos, que se unan al nuevo WordCamp que posiblemente estemos haciendo en 2026 y que si tienen alguna temática que les gustaría explorar, pues nos hagan también esos comentarios. Ulises, no sé si querés cerrar con algunas palabras adicionales o si estamos listos. Sí, como parte también de la comunidad de WordCamp Estelí, eh, los invito a que nos visiten por ahí. Y claro, para mí soy súper
accesible. Cualquier duda que tengan, pueden escribirme, recomendación o incluso feedback de sus trabajos, pues ahí está abierto el espacio. Excelente. Vamos a tenerlo ahí presente y como bien mencionaste al inicio de la presentación, vamos a estar también haciéndote preguntas sobre alguna recomendación cinematográfica. Así que muchas gracias. También, si quieren saber una serie o película, ahí tienen. Excelente, excelente. Y de anime también, por lo que... De anime también. Excelente. Bueno, Ulises, muchas gracias. Los esperamos en una nueva oportunidad donde vamos a seguir compartiendo este tipo de temáticas para que la comunidad siga creciendo en Nicaragua. Gracias.